La lluvia golpeaba contra el cristal de la ventana con una insistencia casi rítmica, como si el cielo mismo intentara transmitir un código secreto en la penumbra de la noche. En el interior de aquel pequeño apartamento, el único faro de luz provenía del resplandor azulado de 3 monitores que bañaban el rostro cansado de Lucas. Él era un hombre que habitaba en los márgenes del éxito digital, un periodista de investigación independiente que había aprendido, a base de decepciones, que la verdad rara vez se encuentra en los grandes titulares de la mañana. Su carrera era un equilibrio precario entre la genialidad técnica y el olvido absoluto, moviéndose siempre en foros encriptados y servidores que no figuran en los mapas convencionales. En la soledad de su habitación, rodeado de tazas de café vacías y una maraña de cables que parecían venas mecánicas, Lucas se sentía como el último vigía de una civilización que prefería dormir antes que despertar. De repente, un sonido seco rompió la monotonía del golpeteo del agua. No era un trueno, sino la notificación metálica de un correo electrónico entrante en su cliente de mensajería cifrada. El remitente era una cadena de caracteres alfanuméricos sin sentido, un rastro invisible que no dejaba huella de su origen. El asunto del mensaje era breve pero inquietante, escrito en mayúsculas que parecían gritar desde la pantalla. El fin de la inocencia. MP3. Lucas sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la humedad del ambiente. Durante años había perseguido filtraciones, pero algo en la simplicidad de aquel archivo le indicaba que no estaba ante una denuncia ordinaria de corrupción administrativa o una filtración de datos bancarios. Con manos ligeramente temblorosas, Lucas descargó el archivo. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras ejecutaba una serie de protocolos de seguridad para asegurarse de que el audio no contuviera un troyano que pudiera comprometer su sistema. Una vez que el escaneo dio negativo, se ajustó los auriculares de estudio, cerró los ojos y presionó el botón de reproducción. Lo primero que escuchó fue un zumbido eléctrico constante, el sonido característico del aire acondicionado de una oficina de alta seguridad, seguido por el tintineo de cristales y el eco de pasos sobre un suelo de mármol. Entonces, surgió la voz. Era una voz profunda, cargada de una autoridad gélida, y una cadencia pausada que Lucas reconoció de inmediato. Pertenecía al gran magnate tecnológico de la corporación más influyente del planeta, un hombre que, según todos los informes oficiales y funerales televisados, había fallecido en un accidente aéreo hacía 6 meses. Sin embargo, lo que realmente heló la sangre de Lucas no fue la resurrección digital de una voz del pasado. Mientras el audio avanzaba, el magnate mencionaba con total naturalidad la caída del mercado de valores que había ocurrido apenas la tarde anterior y los disturbios sociales que todavía estaban ardiendo en las calles de la capital en ese preciso instante. No era una grabación vieja recuperada de algún servidor olvidado. Era una conversación actual. Una prueba irrefutable de que el hombre más poderoso del mundo seguía vivo y moviendo los hilos desde las sombras. La revelación inicial fue un golpe demoledor que sacudió los cimientos de su realidad. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El conflicto interno comenzó a devorar a Lucas. Sabía que tener ese archivo en su poder era equivalente a sostener una granada sin seguro. Podía borrarlo ahora mismo, formatear sus discos duros y fingir que nunca había escuchado esas palabras, regresando a su vida de anonimato y mediocridad segura. O podía abrir la caja de Pandora y exponer la mentira más grande de la era moderna, sabiendo que una vez que el audio saliera a la luz, su vida tal como la conocía terminaría para siempre. El peso de la responsabilidad era asfixiante. Justo cuando su dedo se cernía sobre el botón para encriptar y guardar el archivo en una unidad externa, el brillo de sus monitores parpadeó violentamente. El icono de la conexión a Internet en la esquina inferior de la pantalla desapareció, dejando paso a un símbolo rojo de error. El silencio que siguió fue absoluto, roto únicamente por el corazón de Lucas latiendo contra sus costillas. En ese instante, 3 golpes secos y violentos resonaron en la puerta de su apartamento, haciendo vibrar el marco de madera con una fuerza que prometía no detenerse hasta derribarlo todo. La madera de la puerta crujió bajo el impacto del primer golpe, un sonido seco que presagiaba el fin inmediato de su refugio. Lucas no esperó a un segundo impacto.
Con una agilidad nacida del pánico, arrojó su computadora cifrada dentro de su mochila impermeable y saltó hacia la ventana. La lluvia lo recibió como una bofetada helada mientras se deslizaba por la estructura metálica de la salida de incendios. Sus botas resbalaban en los peldaños oxidados, produciendo un estrépito metálico que parecía resonar con fuerza delatora en todo el callejón oscuro. Justo cuando sus pies tocaron el suelo cubierto de charcos y desechos, escuchó el estruendo final de su puerta principal cediendo por completo. No se detuvo a mirar atrás. Se fundió con las sombras densas de la metrópolis, evitando las avenidas principales donde los ojos electrónicos de la corporación patrullaban cada rincón. Caminó durante casi una hora, empapado hasta los huesos y con los nervios a flor de piel, hasta que encontró un café internet de mala muerte escondido en un sótano polvoriento. El lugar olía a tabaco rancio, humedad y circuitos sobrecalentados, el sitio marginal perfecto donde nadie hace preguntas incómodas y el anonimato se compra con unas cuantas monedas. Se sentó en el rincón más oscuro, encendió su equipo y tras establecer túneles de conexión encriptados para ocultar su rastro, volvió a sumergirse en el archivo El fin de la inocencia, MP3. Esta vez, utilizó un software de análisis forense para limpiar el ruido de fondo y aislar con precisión las frecuencias de las voces. Lo que escuchó superaba sus peores pesadillas. El magnate y una figura política no solo estaban discutiendo estrategias de mercado, hablaban abiertamente del Proyecto Espejo. Lucas sintió un vacío gélido al comprender la naturaleza del algoritmo. No se trataba de vigilancia masiva convencional, sino de una herramienta de manipulación predictiva. El software era capaz de analizar el estado emocional de millones de personas en tiempo real, identificando focos de descontento antes de que se convirtieran en protestas físicas. El horror real radicaba en su capacidad de intervención. El Proyecto Espejo podía inyectar microdosis de desinformación personalizada para redirigir la ira pública hacia objetivos irrelevantes, manteniendo a la sociedad en un estado de conflicto controlado que solo beneficiaba a la élite corporativa. Era el fin del libre albedrío digital e inicio de una servidumbre invisible. Mientras procesaba la magnitud de la traición, una ventana de chat emergente apareció en su pantalla. La conexión proviene de un canal militar encriptado. El nombre del remitente era Elena. Lucas reconoció el nombre de inmediato. Era una brillante analista que había trabajado para la corporación antes de desaparecer en circunstancias sospechosas. «Sé que tienes el audio», escribió ella con una urgencia que traspasaba la pantalla. «Fui yo quien lo grabó. Mi vida corre peligro, y ahora que has abierto ese archivo, la tuya también». Elena le explicó que el audio contenía una frecuencia subsónica oculta bajo el espectro audible. Al reproducirse, esa frecuencia activaba respuestas químicas en el cerebro humano, generando estados de paranoia o miedo que hacían a la población más dócil ante los estímulos del algoritmo espejo. La tensión en el pequeño sótano se volvió física. Lucas miró el espectrograma y confirmó la presencia de esa onda pulsante, una firma invisible que convertía la grabación en un arma psicológica. Elena continuó escribiendo a velocidad frenética, revelando que el audio era solo el fragmento inicial de un plan para el control total de las comunicaciones. «Debemos encontrarnos», decía el mensaje. «Tengo las claves para desactivar la frecuencia». Lucas sintió esperanza y terror. Justo cuando ella enviaba las coordenadas de un almacén abandonado en los suburbios, el cursor del chat se detuvo. Un último mensaje apareció, con errores que delataban una lucha. «Están aquí, no vengas al...». La frase se interrumpió y fue seguida por un audio de 3 segundos. Al abrirlo, Lucas escuchó un grito ahogado y el sonido de un dispositivo golpeando el suelo, seguido de un silencio sepulcral que lo dejó solo en la oscuridad. Lucas avanzó por el asfalto agrietado de la zona industrial, sintiendo que cada sombra era un observador silencioso. El almacén, un antiguo centro de datos que alguna vez palpitó con la energía de miles de servidores, ahora se alzaba como un monumento al olvido tecnológico. Al cruzar el umbral de la puerta lateral, el aire frío le golpeó el rostro, cargado con el olor metálico de la electricidad estática y el polvo acumulado durante décadas. «Elena», llamó en un susurro.
pero su voz fue devuelta por un eco burlón que rebotaba en las paredes de acero. La oscuridad era casi total, rota solo por los indicadores LED que parpadeaban débilmente en equipos antiguos que se negaban a morir por completo. Tras una búsqueda tensa en aquel laberinto de pasillos metálicos, divisó un resplandor azulado al fondo de una oficina de mantenimiento. Allí estaba ella. Elena no era la figura desafiante que Lucas esperaba. Estaba encogida contra una pared de concreto, su mano derecha presionaba una herida en su costado que manchaba su ropa de un carmesí oscuro. En la otra mano sostenía una tableta cuya pantalla estaba surcada por grietas profundas. Cuando Lucas se acercó, ella levantó la vista con una paranoia salvaje, una mirada que solo tienen aquellos que han visto el abismo de cerca. No hubo alivio, solo la urgencia de dos fugitivos compartiendo un mismo destino trágico, bajo el resplandor de la tecnología traicionera que los había unido. Lucas se arrodilló a su lado, usando parte de su chaqueta para improvisar un vendaje. Mientras trabajaba, la tensión comenzó a ceder ante una vulnerabilidad compartida. Elena habló de su hermano, un programador brillante que fue silenciado tras descubrir las primeras líneas de código del proyecto Espejo. Lucas le confesó la verdad sobre su soledad y cómo la muerte de sus padres lo había dejado a la deriva en un mundo digital diseñado para vigilarlo. Eran víctimas de la misma mano invisible, hilos sueltos en un tejido de corrupción que abarcaba continentes enteros y que ahora buscaba anudarlos definitivamente para que no hablaran jamás sobre lo que habían descubierto en las sombras. Sin embargo, el momento de conexión fue interrumpido por un descubrimiento aterrador. Elena conectó su dispositivo a la computadora de Lucas para transferir los paquetes finales. Al analizar los metadatos del archivo El fin de la inocencia MP3, un patrón algorítmico familiar emergió en la pantalla. «¡Lucas! ¡Nos engañaron!», murmuró Elena con horror. El audio no fue un descuido, fue un cebo. El archivo contenía una firma de rastreo pasiva que se activaba al ser desencriptado. La corporación no había perdido el audio, lo habían lanzado al vacío de la red para identificar a los disidentes con el talento suficiente para entender su peligrosidad. Estaban siendo cazados por la misma verdad que intentaban proteger con tanto esmero y sacrificio. De repente, un zumbido agudo vibró en el techo del almacén. Los drones de vigilancia, equipados con cámaras térmicas, habían localizado su posición exacta. El sistema de seguridad del edificio, controlado remotamente, se activó con un estruendo metálico. Las persianas de acero se cerraron de golpe y los cerrojos magnéticos de las salidas se bloquearon, convirtiendo el refugio en una jaula infranqueable. Los drones comenzaron a disparar ráfagas de luz pulsada que desorientaban los sentidos, mientras el humo de los generadores saboteados llenaba la sala de una neblina densa que dificultaba la respiración y nublaba la vista de los fugitivos atrapados. Lucas se encontró frente a un dilema desgarrador. A su izquierda, su computadora procesaba la última parte de la información, un tesoro de datos que podría derribar al imperio. A su derecha, Elena perdía el conocimiento, su respiración volviéndose errática. En un acto de desesperación, Lucas decidió cargar a Elena sobre sus hombros, arrastrándola hacia un pequeño conducto de servicio que aún no había sido sellado, prefiriendo la vida humana sobre los datos en ese instante crítico. Logró arrastrarse por el estrecho túnel mientras el calor de los motores de los drones se sentía cada vez más cerca, amenazando con consumirlos en la oscuridad del edificio bloqueado. Mientras se movía entre los cables colgantes, su mirada se posó en un monitor de diagnóstico que se había encendido por el reinicio del sistema. En la pantalla, los créditos del código raíz del proyecto Espejo se desplazaban rápidamente. En la línea de autoría principal, un nombre brillaba con una claridad devastadora, el de su padre. Su héroe, el hombre que le había enseñado los valores de la libertad, aparecía como el arquitecto original de la tecnología de manipulación masiva. El mundo de Lucas se fracturó por completo, mientras las luces rojas de los drones iluminaban su rostro en la oscuridad total, revelando una traición que nacía desde su propia sangre. El aire en los túneles de servicio era denso, una mezcla de humedad rancia y el calor residual de los cables de alta tensión que zumbaban sobre sus cabezas.
Lucas avanzaba a trompicones, con el cuerpo de Elena pesando sobre su hombro como un recordatorio constante de su fracaso y su responsabilidad. Pero nada pesaba tanto como el nombre que acababa de ver en aquella pantalla, el de su padre. Cada paso que daba por el lodo industrial de los subterráneos era una batalla contra la imagen del hombre que le había regalado su primera computadora. La traición no venía de una corporación sin rostro, sino de su propio linaje. Su padre no solo había participado, él había sido el arquitecto que puso la piedra angular de esa prisión invisible llamada Proyecto Espejo, diseñando la manipulación que ahora los cazaba. A medida que se internaban más en las entrañas de la ciudad, el zumbido de los drones se desvaneció, reemplazado por el goteo rítmico de las cañerías. Elena tosió, un sonido húmedo que alarmó a Lucas. Él la depositó con cuidado sobre una rejilla seca bajo una luz amarillenta y parpadeante. Ella abrió los ojos, su mirada nublada por la fiebre y el dolor, pero su determinación seguía intacta. Con una voz que apenas era un hilo, le explicó que lo que él había escuchado hasta ahora era solo la cáscara del secreto. El audio original, el que ella había logrado rescatar de los servidores más profundos, duraba 10 minutos más. Esos minutos finales no contenían frecuencias ni códigos sutiles, sino una lista leída con una frialdad quirúrgica. Los nombres de cada infiltrado, cada juez, cada senador y cada director de medios que estaba en la nómina secreta de la corporación. Lucas sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No se trataba solo de control social, era una infraestructura de corrupción total. Desesperado por encontrar una salida o un lugar seguro donde estabilizar a Elena, Lucas sacó su teléfono satelital y marcó el único número en el que aún confiaba. Su mejor amigo y principal contacto en los medios de comunicación. Al otro lado de la línea, el silencio inicial fue más revelador que cualquier palabra. Lucas empezó a explicar su situación, pero la interrupción de su amigo fue gélida. No hubo preguntas sobre su bienestar, solo una instrucción precisa de quedarse donde estaba. Fue entonces cuando Lucas vio la notificación de rastreo en su propia pantalla. Su ubicación exacta estaba siendo transmitida en vivo, no a un servidor de noticias, sino a un enlace privado vinculado a la seguridad de la corporación. La confrontación telefónica fue un puñal directo al corazón. Su amigo, el hombre con el que había compartido años de ideales y café barato, admitió la verdad sin una pizca de remordimiento. «El mundo ya está roto, Lucas», le dijo con una voz distorsionada por la interferencia. «Ellos me ofrecieron estabilidad, una salida de esta miseria. Tu verdad no paga las cuentas, solo compra tumbas». La lealtad por la verdad se estrelló contra la traición por dinero en una conversación de apenas 30 segundos que terminó con Lucas aplastando el teléfono contra el muro de concreto. Estaba solo, herido y rodeado de fantasmas que llevaban los rostros de sus seres más queridos. El vacío en su pecho era un motor de indignación. Fue en ese momento de soledad absoluta cuando el dolor se transformó en una claridad fría y cortante. Si su padre había construido el sistema, él conocía su lógica mejor que nadie. Había pasado toda su vida huyendo de esa sombra, pero ahora comprendía que la única forma de destruir el espejo era entrar en él. No podía seguir siendo la presa en este juego. Decidió dejar de esconderse en los túneles y utilizar la misma tecnología de sus enemigos para contraatacar. Usando la tableta dañada de Elena y un repetidor de señal oculto en la infraestructura urbana, Lucas preparó un script de difusión masiva. Ya no intentaría convencer a un periodista traidor. Hablaría directamente a las redes, a los perfiles de cada ciudadano, utilizando los mismos protocolos que el Proyecto Espejo usaba para manipular. Con el pulso tembloroso, pero la mente firme, Lucas inició la carga del archivo completo de 10 minutos. En las pantallas de sus redes sociales personales, el audio comenzó a reproducirse automáticamente, saltándose todos los filtros de privacidad. Sin embargo, la corporación reaccionó con una velocidad aterradora. En la terminal de su computadora, Lucas veía con horror cómo los bits del audio desaparecían en tiempo real, borrados por un algoritmo de limpieza agresivo que perseguía su publicación como una jauría hambrienta. Era una carrera desesperada, el audio luchando por ser escuchado, mientras una fuerza invisible lo desintegraba palabra por palabra, nombre por nombre, antes de que el mundo comprendiera la traición.
El contador de tiempo avanzaba, pero la verdad se desvanecía ante sus propios ojos. Lucas y Elena no tenían tiempo para lamentos o el miedo. El algoritmo de limpieza de la corporación devoraba la verdad bit a bit en las redes sociales, y la única forma de detener aquel borrado definitivo era inyectar el archivo original, sin comprimir, directamente en la columna vertebral del sistema, el servidor central. Frente a ellos se alzaba el imponente edificio de la corporación, un monolito de acero y cristal que dominaba la ciudad como un dios indiferente. Usando las viejas credenciales de Elena, aún vigentes, lograron burlar la seguridad perimetral a través de un muelle de carga automatizado secundario. El ascenso hacia el piso 50 fue una tortura psicológica. El elevador de servicio vibraba violentamente mientras subían por las entrañas de la megaestructura, con las luces rojas de emergencia bañando sus rostros sudorosos y pálidos. Elena apenas podía mantenerse en pie. Su herida sangraba con una insistencia preocupante, manchando su chaqueta de un carmesí viscoso que goteaba sobre el metal. Lucas la sostenía con firmeza, sintiendo el calor de su cuerpo desvanecerse, mientras apretaba la unidad de memoria que contenía el último rastro de esperanza para la libertad humana. Al abrirse las puertas con un chirrido agudo, el aire gélido del pasillo los golpeó como una bofetada. Era un silencio artificial, cargado de una tensión eléctrica que hacía doler los dientes. De pronto, el eco seco de botas tácticas rompió la calma del corredor. Un equipo de seguridad privada, blindado y letal, apareció al final del pasillo principal. Elena miró a Lucas y él comprendió su plan suicida al instante. No hicieron falta palabras, sus ojos lo dijeron todo. Ella le arrebató una granada de pulso y lo empujó con una fuerza sorprendente hacia la puerta acorazada del fondo. «No te detengas por nada, Lucas», susurró con una sonrisa triste que destilaba una valentía desgarradora. «Haz que cada gota de sangre valga la pena». Elena se lanzó contra los guardias en un movimiento final de distracción. Los disparos silenciados resonaron rítmicamente mientras Lucas corría, dejando atrás a la única persona que lo había acompañado en esa pesadilla tecnológica. Lucas irrumpió en la sala del servidor central, un bosque infinito de racks negros que zumbaban con una energía casi orgánica. El frío allí era insoportable, diseñado para las máquinas y no para los hombres. Corrió hacia la terminal principal, el nexo vital donde convergían todos los flujos de datos globales. Sus dedos volaron sobre el teclado mecánico, saltando cortafuegos que intentaban cerrarse como mandíbulas de acero sobre sus intentos. Al conectar la unidad, el archivo comenzó a subir a la nube maestra. No era solo audio. Las ondas sonoras ocultaban el código fuente del control mental digital, un algoritmo diseñado para manipular la química cerebral de millones de personas. El impacto global fue instantáneo. A medida que el audio se propagaba sin filtros, el velo de la realidad comenzó a rasgarse para la población mundial. En las pantallas de cada hogar, la interfaz oculta del proyecto espejo se hizo visible, revelando cómo sus pensamientos habían sido moldeados por sugerencias invisibles. La gente, atrapada en un letargo de años, empezó a despertar con una náusea física ante la realidad distorsionada que habitaban. «Es un caos necesario, Lucas», dijo una voz profunda a sus espaldas. El CEO de la corporación estaba allí, impasible, observando la caída de control desde una tablet de cristal. Su rostro mostraba una decepción gélida. «El orden requiere sacrificio. Sin nuestra intervención, la humanidad simplemente se despedazaría en su propia ignorancia». Lucas no respondió, centrando su voluntad en el botón de confirmación final que borraría el algoritmo para siempre. Con un grito de rabia, presionó la tecla Enter. Sin embargo, la pantalla se tiñó de un rojo carmesí con un mensaje que paralizó su alma. Acceso denegado por el usuario original, su padre. Lucas se quedó sin aliento. Su propia sangre lo bloqueaba desde la tumba, recordándole que el pasado nunca se queda enterrado por completo. La luz roja de la pantalla reflejaba la desesperación en el rostro de Lucas, pero en medio del pánico absoluto, una chispa de entendimiento iluminó su mente. No era un muro infranqueable diseñado para detenerlo. Era un testamento de seguridad que solo él podía descifrar en un instante de revelación.
El proyecto Espejo, la creación más oscura de su padre, no estaba destinado a ser eterno, sino a ser desactivado por aquel que compartiera la esencia biológica de su creador original. Lucas comprendió que su padre no era el villano que la empresa le obligó a creer durante años, sino un prisionero que dejó una salida de emergencia grabada en la propia sangre de su descendencia, esperando el momento justo. Con manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza, Lucas colocó su mano sobre el escáner biométrico de la consola principal. Sintió un pinchazo casi imperceptible, una aguja de precisión extrayendo una gota de sangre para verificar su firma genética única. El sistema procesó la información en un segundo eterno mientras el aire se volvía denso. De pronto, el rojo de la pantalla se transformó en un verde esperanza. Un mensaje apareció en letras brillantes. Protocolo de heredero aceptado. Liberación final en proceso. El CEO de la corporación intentó abalanzarse sobre él con rabia animal, pero la infraestructura del edificio comenzó a fallar sistemáticamente bajo el control del script de su padre. Los ascensores se bloquearon y las alarmas de incendio crearon un muro de agua que separó al verdugo de su víctima. El archivo original inundó la Internet de una manera que ningún algoritmo podía detener en tiempo real por todo el planeta. No era simplemente un audio de voces. Era una marea de verdad absoluta que arrasaba con la desinformación global. En las pantallas de cada hogar, el código fuente del control mental se desglosaba, exponiendo las mentiras de los gobiernos y la manipulación de la corporación. El impacto financiero fue un terremoto devastador. Las acciones de la compañía cayeron a cero mientras los inversores huían en masa. Los servidores que controlaban naciones empezaron a sobrecalentarse, expulsando humo negro y chispas eléctricas, como si la máquina agonizara bajo el peso de su propia maldad finalmente revelada ante la sociedad. El despertar de la humanidad fue brutal y transformador. En las calles, la gente se detenía, miraba sus dispositivos con incredulidad, y luego observaba su entorno con una claridad que habían olvidado. Las protestas estallaron de forma espontánea, guiadas por la pura indignación humana y no por algoritmos. Los gobiernos corruptos que usaron el proyecto Espejo vieron cómo sus fuerzas de seguridad deponían las armas en un acto de desobediencia masiva sin precedentes. Fue el colapso total de un imperio construido sobre el silencio y frecuencias invisibles que nublaban el juicio. Los arrestos masivos de directivos comenzaron antes del amanecer, mientras las sedes corporativas eran rodeadas por ciudadanos reclamando su libertad perdida. Entre el humo del piso 50, Lucas escapó por los conductos de servicio con una agilidad desesperada. Encontró a Elena en la azotea, bajo la luz de la luna fría. Estaba pálida, presionando su herida con fuerza, pero sus ojos brillaban con la satisfacción de la misión cumplida. Elena sobreviviría a la noche, aunque su vida pasada había terminado para siempre. Se convertiría en un fantasma necesario en el nuevo mundo. Un helicóptero de la Resistencia la sacó de allí justo antes de que el edificio fuera sitiado por la multitud enfurecida que clamaba justicia. Para Lucas, la redención llegó con el silencio de la naturaleza. Al liberar la verdad, no solo salvó el futuro, sino que restauró el honor de su apellido. Su padre le había confiado el destino de la libertad, y él cumplió su palabra. Ahora Lucas vivía en el anonimato absoluto, un fantasma digital que vigilaba la red desde las sombras, sabiendo que la verdad es un fuego que debe ser protegido constantemente de los nuevos tiranos. Sin embargo, la paz fue efímera. Meses después, en su refugio remoto, su teléfono vibró sin señal alguna. Un mensaje de audio nuevo apareció en la pantalla. Al escucharlo, una voz distorsionada que parecía venir del futuro resonó. Gracias por liberarnos, Lucas. El juego real acaba de comenzar. Lucas miró hacia el bosque oscuro, comprendiendo que su lucha no había terminado, sino que el escenario simplemente se había expandido hacia lo desconocido.